Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer hoy un webinar un poco llamado de urgencia de un día para el otro por las medidas que adoptó el gobierno después del viernes con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Estamos con todo el equipo, con Martín Polo, con Milagros Gismondi, con J. Vázquez. Vamos a tratar de ir sobre las las nuevas reglas que el gobierno se impuso respecto del marco monetario y cuáles podrían ser las implicancias y cuáles son los efectos que siempre vemos en el mercado en las evaluaciones de los activos. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Nico. Buenos días a todos. Sí, como vos bien decís, Nico, nos agarró un poco imprevisto este anuncio del viernes. Un poco los tiempos se venían acelerando, así que bueno, lo que proponemos hoy es charlar un poquito de cómo está la situación, cuál pasa a ser nuestro escenario. Obviamente estamos recién a unas horas de haberse inaugurado esta nueva etapa, o sea, vamos a encontrar todavía días de volatilidad, pero bueno, vamos a ir tratando de ir canalizando o resolviendo las dudas que vayan teniendo y charlando a ver qué nos puede deparar para los próximos meses. Así que cuando vos digas, Nico, arrancamos y cualquier duda, lo que yo voy a hacer primero es un poco contextualizar en qué marco tenemos estas medidas. Después la vamos a tener a Mili que nos va a poner un poquito más el cuchillo a fondo de qué implican las medidas y cómo van a ser nuestro escenario que empezamos a manejar para después sí ya ir al plato fuerte con J para hablar más de los activos. ¿Te parece? Vamos, dale, buenísimo. Bueno, entonces comparto, vamos acá, compartir, decime si se ve bien, ¿estamos bien? Entonces, Perfecto. Ponelo más bueno, ahí Nico, en presentación, buenísimo. entonces, un poco para ir contextualizando, porque creemos que estas medidas no nos parece que ya estaban programadas, nos parece que en los últimos 2 meses pasaron cosas. Obviamente ya lo hemos visto cuando vimos el House View global, cómo la situación global cambió o empeoró bastante. Vamos a ver hasta dónde sí es que cambia, pero sí lo cierto es que tuvimos muchísima volatilidad en los mercados, muchísima volatilidad en el mercado local y este programa que nos habíamos sumergido, que esta era esta especie de tablita, ¿no? Del crawling del 2% al 1% que había inaugurado en febrero, bueno, evidentemente duró poco, apenas un mes y medio. ¿Por qué creemos que duró poco este escenario? Bueno, algo que le veníamos comentando, ¿no? En marzo, la verdad, el Banco Central terminó toda esta Belle Époque del mercado cambiario, ¿no? En el cual había comprado muchos dólares, recuerden, más de 2.500 millones de dólares por mes, la verdad, había sido todo un éxito las esquirlas del blanqueo, en un contexto en el cual la liquidación del agro se mantuvo estable a lo largo de todo el año, pero acá la gran ventaja que tuvo este contexto fue que el resto de las cuentas o el resto de los sectores sacando el agro dejaron de ser demandantes netos de divisas para ser grandes oferentes o por lo menos quedar equilibrado. Eso es lo que le dejó al mercado cambiario libre para que el Banco Central compre. En marzo, como se puede ver en el gráfico, Nico, ahí esa situación cambió. Nosotros no lo vemos como que eso haya sido una caída en la oferta del agro, sino que evidentemente algo pasó con la oferta del resto de los sectores que se vino a pique. Acá para esto, lo de abril no es una proyección, sino es simplemente lo que pasó en la primera quincena hasta ayer, y eso lo mensualizamos como para ver el termómetro hacia dónde íbamos si no se hacía nada, ¿no? Íbamos a tener un abril histórico por lo malo, ¿no? Es decir, recuerden que, Nico, los abriles por lo general son épocas en el cual el Banco Central compraba y desde los últimos 20 años solamente abril del 2008 y algún otro por 2018 y en abril del 2020, en plena pandemia, era cuando el Banco Central vendía. O sea, era una situación, la verdad, muy incómoda. Cuando nosotros vemos los fundamentals que se llevaban a esto, es cierto que cuando los eventos se van acelerando, un poco nos saca de los fundamentals a lo táctico, ¿no? En el sentido de
cuánto de lo que pasaba en abril era operadores que esperaban que pase algo, ¿no? Es decir, bajar la oferta, y por el otro lado la demanda de divisas se haya acelerado. Eso, si querés, Nico, es lo que un poco no sabemos a ver cuánta espuma había, cuánta gente se adelantó a ese evento. Lo cierto es que de acuerdo a nuestras proyecciones, nosotros tenemos que lo que pasó en los últimos 2 meses fue un importante deterioro en la cuenta corriente, en la cuenta comercial también, y se nos terminó un comodín que teníamos, o suponemos que se terminó, que era esta entrada de flujos de la cuenta capital, ¿no? Esto que nos ayudó tanto allá a en octubre del año pasado, perdón, que como le hemos comentado fue lo que nos hizo cambiar de escenario, en el cual tuvimos esa avalancha de dólares financieros, mira, esto está datos concretos, es hasta febrero, tuvimos más de 1.500 millones de dólares netos de ingresos. Bueno, eso es lo que suponemos que se nos terminó en marzo, y seguramente en la primera quincena de abril eso pasaba. Cuando le empezamos a sacar un poquito de punta a eso, dónde estuvo, por qué nos quedamos sin esos dólares financieros, por un lado se frenó esta emisión de dólares, esta emisión de deuda de las empresas en el exterior y también en el mercado local, y por otro lado se nos terminó, o por lo menos hizo una pausa, este contexto en el cual los préstamos financieros venían creciendo de bancos locales en moneda extranjera, venían creciendo muy fuerte. A mediados de marzo esto se interrumpió, y de hecho en el margen empezó a caer. O sea, cuentas que antes nos aportaban, ahora no solo no nos aportan, sino que nos empezaron a sacar. Eso, si querés, es lo que a nosotros nos creemos que acá hay algo más que cierta expectativa de cambio de régimen, sino como que había cierta fatiga del problema. ¿Qué nos generaba esto? Lo que veníamos viendo siempre, ¿no? Fíjate, Nico, cómo el Banco Central, de empezar hasta febrero comprando muy buena cantidad, lo hemos visto en los House View, casi 4.000 millones de dólares de compras netas en el mercado cambiario, que le permitían un poco compensar los pagos de deuda en moneda extranjera del gobierno nacional. Bueno, se quedó sin ese gran activo, esa gran ventaja, y fíjate cómo en los últimos mes y medio vendió casi 2.500 millones de dólares, y eso empeoró aún mucho más ese pilar externo, recuerden los 3 pilares que nosotros con Mili veníamos marcando todos los house view. Bueno, empeoró mucho los datos, más o menos las reservas netas se nos iban a un saldo negativo de 8.200 millones de dólares netos prácticamente. Bueno, como ustedes sabrán, todo este contexto también repercutió en los dólares paralelos, la brecha cambiaria subió, seguramente eso después vamos a hablar, pero obviamente estaban pasando cosas que obligaban a cierto, o por lo menos que nos empezaban a incomodar en cuanto a si esto íbamos a llegar en octubre con ese escenario base del 1% mensual. Al mismo tiempo también tuvimos un trago amargo, que fue lo que se conoció el viernes pasado, previo a los anuncios, que fue el dato de inflación. Una inflación que, si lo vemos desde la foto, un 3,7%, hemos estado acostumbrados a números peores, obviamente, pero sí cambia un poco el escenario que veníamos manejando, que venía manejando el gobierno, en el cual recuerden que al haber bajado el ritmo de crawling peg, el gobierno apuntaba a que todo converja al 1%. Bueno, a 2 meses de eso no se cumplió, digamos. De hecho, en enero tuvimos ese 2,2%, ya tuvimos cierta señal de repunte allá en diciembre del 2,7%. Ahí un poco se lo suavizó por el efecto carnes, por eso en enero se convencieron de que seguía bajando, pero en febrero ya empezaron a sonar ciertas alertas, un 2,4%, y marzo, la verdad, un importante aceleración, ¿no? Un 3,7%. Nosotros teníamos 2,5%, pero Nico, si lo veníamos hace un mes atrás, esperábamos 2,1%. Es decir, la verdad que el dato fue relativo, sí, fue malo, definitivamente. Y acá tenemos algunas explicaciones, no quiero sacar mucho tiempo en esto, pero cuando vemos el IPC es cierto que hay muchos precios que a veces nos sacan de escala, y si los sacamos suavizamos el punto. Pero fíjate acá, digo que la inflación, ahí tenemos la evolución de los últimos 4 meses. Es cierto que los estacionales más o menos no llegan al 10% del IPC. Por lo tanto, acá es este 8,4 que dieron en marzo, también
este 8,4 está influido por el precio de las verduras. Fíjate a qué nivel finito de análisis tenemos que llegar, pero fue un 8,4 que, si bien uno lo puede ver como, bueno, no le damos bolilla, bueno, también hay que tener en cuenta que nos ayudaron mucho el año pasado en ese proceso de desinflación. Si queremos ver, sacar todos esos componentes, vemos el resto de los precios y también se aceleraron. Fíjate que la núcleo pasó del 2% en enero al 3,2% en marzo, o sea, continuó esta aceleración. Los regulados también se aceleraron un poquito. Bueno, también tenemos la aceleración de bienes y la aceleración de servicios. Con esto, Nico, no quiero, lo que queremos decir es que el plan del gobierno de llegar a las elecciones cómodamente con las variables convergiendo al 1%, bueno, empezaba a hacer más ruido de lo que se esperaba, ¿no? Y en ese contexto acá ya voy tratando de darle paso a Mili para contextualizar por qué llegamos al viernes y todas las negociaciones que había con el Fondo Monetario, en el cual, bueno, nadie sabía, el gobierno un poco nos fue balizando, ¿no? Todo digamos, todo este camino del acuerdo, en el cual parecía que lo teníamos en febrero, se demoró, pero bueno, ahora seguramente vamos a hablar de eso. Lo que quiero mostrar acá, como para empezar a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? Porque, bueno, obviamente inauguramos un nuevo esquema de política cambiaria, nos vamos a tener que acostumbrar a ver, o sea, obviamente nos saca un poco de la zona de confort que veníamos el último año y medio, así que bueno, vamos a tener que ir pensando y esto es un partido que se juega minuto a minuto. Acá lo que quiero plantear es, al abrirse quizás ahí hay un triunfo comunicacional del gobierno en cuanto a que se terminó el cepo, cuando en realidad es más, como pusimos en el weekly, Nico, el principio del fin del cepo. Todavía hay cepo, pero bueno, comunicacionalmente nos queda toda esa sensación de que no hay más controles de cambio, cosa que todavía, bueno, todos lo saben bien que todavía no es así, pero bueno, es un gran paso. Entonces, dado este gran paso, lo que nosotros tenemos que empezar a ver es, bueno, tener que ponerle un precio a esa flotación, hacia dónde va. Ahora Miri nos va a comentar para dónde puede ir la banda, que es un poco lo que se está debatiendo hoy. Pero acá lo que quiero mostrar con este gráfico es cuáles van a ser las cuentas en las cuales podemos esperar mayor oferta de dólares y cuáles son las cuentas en las cuales se despertaron o se van a despertar porque la canilla queda abierta, ¿no? Y para hacérselas corto, el gran tema acá pasa con las empresas todavía excluidas de esta demanda de dólares, bueno, o por lo menos, perdón, lo quiero decir de otra manera, la deuda vieja de las empresas que estaban quieren entrar a este mercado oficial, todavía que les va a faltar un tiempo, veremos cuánto. Acá la gran clave pasa a ser en un escenario en el cual tenemos movilidad o libre elección de activos, ¿no? A ver cuánto se nos va a ir por esta famosa cuenta de la formación de activos externos, la fuga, la demanda de dólares, como le quieran llamar, ¿no? Hoy por hoy con CEPO, obviamente eso nos olvidamos de lo que era esta cuenta, obviamente si hay alguien que la padeció por diferentes motivos, no lo vamos a discutir, fue, bueno, el gobierno de Macri, en el cual en ese contexto se nos llegaron a ir en promedio 2.000 millones de dólares por mes. Entonces ahí va a ser la clave. Por lo que estuve leyendo ayer, ya se demandaron 500 millones de dólares, vamos a ver cómo termina el mes, pero sí o sí es tal cual que va a ser la variable a mirar a la hora recuerden que acá llegamos a esto porque tenemos que acumular reservas. Así que eso es un poco, Nico, el planteo que queríamos hacer como para empezar a hablar y ponerle números a las cosas, ¿no? Es cierto que la balanza de bienes a este gobierno le vino muy bien, obviamente acá tuvo el componente de servicios que se le empezó a empiojar en el margen, esto probablemente vamos a ver dónde termina el tipo de cambio, el gobierno acá en el MULC se siguieron pagando intereses, pero acá tenemos otra cuenta que también, bueno, que esto va a seguir naturalmente en cero, o por lo menos no se movería, porque todavía la distribución de dividendos atrasados, eso no nos va a pegar en la cuenta. Y finalmente queda acá la gran clave en estas dos cuentas, ¿no? Si este contexto en el cual el gobierno muestra ese músculo liberalizador del control de cambios ayuda a que estas cuentas que hoy vienen muy
escuálidas, ¿no? La IED y la inversión de cartera prácticamente nos sacan dólares en lugar de llegar, vamos a ver hasta dónde llegan, y si este activo que tuvimos acá, que nos ayudó tanto en los últimos meses, se mantiene, ¿no? Con un tipo de cambio que puede estar, por lo menos abre un camino más incierto, a ver si pueden seguir entrando estos flujos de capitales y si los RIGI, ¿no? Los famosos RIGI entran todos rápidos, ¿no? Entonces acá estas son, del lado de izquierda de su pantalla, si quieren, son las cuentas que probablemente estén mejor, y del lado de la derecha es donde tenemos más dudas, ¿no? De cuál es la sensibilidad que pueden tener los flujos de capitales para este contexto de apertura parcial del cepo. Así que eso es un poco lo que yo Martín, les quería comentar. entonces, Sí. para entenderlo simple, nosotros veníamos con un viento de cola del blanqueo que se transformó en préstamos financieros, que se transformaron en dólares que compró el Banco Central, que neutralizaron el retraso del pago de las importaciones de parte de los grandes jugadores locales, y en marzo se acabó la nafta de los préstamos y empezó el drenaje por el pago de las importaciones. Esto dio vuelta fuertemente la compra de reservas y aceleró, o podemos decir que aceleró de alguna manera las negociaciones con el fondo para llegar a un acuerdo, porque según lo que pensábamos antes, el gobierno políticamente por él le convenía esperar hasta las elecciones, pero digo, tomar la decisión acelerada, que es audaz, también implica un riesgo, ¿no? Que todos sabemos y ahora lo vemos más en profundidad con Mili, pero digo, de alguna manera el resumen de la evolución de las variables es ese, bueno, y ahora vemos qué impacto tiene y cuál debería ser un nivel en el cual funcione. Exacto, Nico, sí, simplemente capaz que si el tono esperanzador es no hay mal que por bien no venga, ¿no? Es decir, haber llegado, mantener esa, si querés, esa dureza del modelo hasta octubre hubiese llegado con mucha más fatiga y estaríamos también todos los meses preocupados el escenario cuánto aguanta el siga hasta octubre, ¿no? Así que en ese sentido, si bien nos desacomoda un poco, es cierto alivio para cierto refresco de las expectativas, por así decirlo. Así que ahora Mili nos va a comentar un poquito mejor qué lectura hacemos de este acuerdo, ¿no? Buenísimo. Bien, muchas gracias Martín. Entonces, como decía Martín, pasamos de ese crawling peg del 1% a una flotación de alguna forma inesperada, por como decías, Nico, el escenario era claro que había que ir a algún tipo de cambio del régimen cambiario, pero esto va a tener probablemente efectos en la inflación, que es el principal activo político del gobierno. Por lo tanto, por eso pensábamos que por ahí podía postergarse, como vimos con Martín era más difícil, y también no se postergó, entendemos, y primero voy por acá y después vamos a dónde se pueden ubicar los cambios. ¿Por qué? Porque llegó un acuerdo con el fondo muy generoso, ¿no? O sea, un acuerdo con el fondo que ya hace casi un mes que se sabe que es de 20.000 millones, pero 12.000 llegan hoy. La verdad que eso es muy fuerte, obviamente no es que primero el huevo o la gallina, o sea, también el que haya un cambio fuerte probablemente haya hecho que el desembolso inicial haya sido tan generoso, pero 12.000 llegan hoy, 2.000 millones más de acá al 15 de junio, si se cumplen las metas iniciales, después 1.000 en el resto del año, o sea, ya este año son 15.000. Entonces, tener esa barrera de 12.000 millones ya disponibles también te da una tranquilidad distinta para esta flotación administrada y para esa liberalización del cepo para personas humanas, ¿no? Y después, bueno, el resto de los 20.000 sigue de acá a marzo del 2029 en un programa más de largo plazo, pero que el grueso, y esto es completamente atípico en los acuerdos con el fondo. ¿Cómo se logró esto? Por un lado, mostrando, y el fondo, el Banco Mundial y demás, mostró el buen desempeño del gobierno en materia económica, pero también con una serie de metas, ¿no? Metas para este año y metas para los años que vienen, que todos nos estamos mirando más la parte cambiaria, pero no es menor ver el resto de qué dice el acuerdo con el fondo. Por un lado, metas trimestrales de resultado eh, fiscal primario, y eso son cuantitativas y claras. Entendemos y es claro, sobre todo este año, que son las más fáciles de cumplir, ¿no? Donde ya el gobierno viene haciendo buena letra,
Por lo tanto, la promesa no es solo una promesa. De hecho, ahí vamos a ver que el resultado primario para este año, la meta es de 1,3 del PIB, el resultado fiscal en equilibrio, y sin embargo el gobierno dijo, no, bueno, vamos a tener un superávit primario algo mayor de 1,6, que no es la meta, pero vamos a demostrar que tenemos mayor solvencia fiscal. ¿Por qué pongo este cuadro igual acá? Porque más allá de eso y que se va a sobrecumplir probablemente esta meta, no exenta también de ciertos riesgos, básicamente porque en el acuerdo, en ese 1,3 de resultado primario, tenés que aumentar, o sea, tenés que bajar subsidios fuertemente, 0,6 del PIB este año. Eso implica alguna suba de tarifas. Tal vez el petróleo bajando nos ayuda un poquito, pero igual, eh, digo, llegar a ese 1,3 o 1,6 incluso que dice el gobierno, no es sumamente fácil, pero completamente posible. Lo que sí hay que ver también que para 2026 a 2029 la meta de superávit primario e incluso de resultado fiscal positivo es, digo, ambiciosa o por lo menos es desafiante, pero marca un camino de solvencia fiscal que el país necesita. O sea, sería raro que el FMI te hubiese prestado si no mostrabas que no era solamente un hecho de un buen ajuste en 2024 y sostenido en 2025, sino un cambio del esquema económico. Y de nuevo, en esto el gobierno tiene activos para mostrar, ¿no? Digo, con el ajuste del año pasado principalmente. Después en eso también está la prohibición de financiamiento monetario del Tesoro, prohibición de emisión para pagar intereses sobre pasivos remunerados, todas metas que son más que cumplibles porque ya se vienen desarrollando. Después están las metas indicativas y esto hay que tenerlo en cuenta, si bien la diferencia entre meta cuantitativa y que se vaya a monitorear y según eso estén los próximos desembolsos que como veíamos antes son más chicos, o sea que no es que te hacen tambalear todo el programa, pero que no sería bueno incumplirlo, por supuesto. Está el agregado monetario, o sea, ahora se acuerdan que nosotros veníamos diciendo que el gobierno había fijado lo que es la base monetaria amplia y no había un aumento de esa base monetaria amplia. Ahora la meta está sobre el agregado monetario transaccional privado, se va a ir monitoreando eso. Eso hace que el gobierno siga estando restringido en la emisión, ¿no? Y también lo dice en el acuerdo, no va a tener a la tasa de política económica como instrumento principal, pero sí de alguna forma es endógeno, porque si vos tenés tu capacidad de emisión limitada, la tasa puede tener movimientos, probablemente, sobre todo al principio, algo al alza. Después, bueno, metas indicativas de base monetaria, que el gasto social no sea por donde viene el ajuste y no acumulación, o sea, no entrar en default. Y después, bueno, algunas más cualitativas, no imposición de nuevas restricciones cambiarias, no hacer nuevos múltiples tipos de cambios, ir hacia lo que se llama un país un poco más normal en términos de cambiarios y por supuesto no atrasarse con los pagos del FMI. Y lo último, y en esto yo sé que por ahí hay menos atención, pero que es importante sobre todo pensando en el mediano largo plazo, o sea, cuando pase por ahí esta volatilidad y cuando se empieza a demostrar que este cambio de régimen tuvo o no éxito en materia de económica más de corto. Lo que hay que ver es cómo viene el largo plazo de Argentina y hay un compromiso complementario de distintas, o sea, una agenda de reformas estructurales que deberían ser pasada como cierta tormenta o cierta volatilidad lo que estemos mirando, ¿no? Ese cumplimiento de, bueno, de nuevo, vamos a hacer una economía más normal o no. En eso, en este acuerdo con el fondo también está. Básicamente, primero paso por acá y después les cuento bien las metas cuantitativas de reservas. Son distintas reformas, o sea, por ejemplo, algunas bien específicas de contabilidad pública, pero otras como una hoja de ruta de privatización de empresas públicas, propuesta de reforma tributaria, sobre todo, o sea, y eso se viene trabajando, o sea, todavía no se implementó, pero se viene trabajando mucho en una simplificación y una mayor eficiencia tributaria. También una propuesta de reforma previsional. En esto es bien claro, también hay que fijarse la fecha, ¿no? Esto sería recién para diciembre del 2026,
hoja o propuesta de reforma previsional. O sea, que no es que es un ya no vamos a entrar ni en este periodo, o sea, en este periodo de elecciones discutiendo una reforma previsional, sino que recién en el próximo. Pero bueno, es importante No que es condicional a recibir o a tener el acuerdo con el fondo, ¿no? Entiendo que es una propuesta. exactamente, de todas formas, o sea, y si vemos... Estas son diciembre, algunas son diciembre de 2025 y otras diciembre de 2026, cuando prácticamente todo el grueso del programa ya se implementó, o sea, ya hubo desembolsos por el grueso del programa. Pero lo que sí, y esto es común, Nico, en todos los acuerdos con el fondo, sobre todo los de facilidades extendidas, es que te dicen, bueno, no solamente, no te estoy dando para una transición, te quiero como ver si esto es un punto de inflexión o no para la economía y estas son reformas que están en el acuerdo con el fondo, pero que en realidad cualquier gestión económica del país debería tener en su cartera esto, ¿no? Digo, no podemos tener el sistema tributario que tenemos con el 90% de la recaudación en 4 impuestos y el resto 160 impuestos que no cobran prácticamente nada. No podemos tener un sistema previsional con tantos regímenes de excepción. O sea, digo, entonces es un El tema es set. que muchas de estas reformas dependen de acuerdos políticos, no de decisión del gobierno en lo que es la parte del Ejecutivo. Y eso te juega un rol, ¿no? Digamos, no, no. Totalmente, y por eso también, y ahí entramos en los escenarios de después del tipo de cambio, de decir, bueno, tampoco se te puede ir mucho la inflación porque tu posibilidad de una elección más fuerte, como era lo que esperábamos hasta hace una semana, que la elección del gobierno sea muy, muy fuerte en las legislativas, podría tener algún impacto, ¿no? Si la inflación es un poco más alta. Digo, pero esto es importante y es lo próximo que digo, con este set de reformas, no solamente en el acuerdo con el fondo, sino en la cabeza, las próximas elecciones, el resultado de las elecciones, también van a dar un mensaje al mercado de, bueno, si esto se está eligiendo de alguna forma, ¿no? Digo, ir por este camino o no. Entonces, por eso es importante, sobre todo más para mediano o largo plazo. Para estrictamente más lo que tenemos de este año y lo importante para ver, circularon varios números, pero para aclarar un poco, lo que tenemos más específico, porque de nuevo, la meta de fiscal se va a cumplir o debería cumplirse sin problemas y acá viene sacándose el gobierno más que aprobado, pero la meta de reservas es la que va a haber que mirar, ¿no? Digo, vamos a estar todos mirando el tipo de cambio, pero también si se logra o no acumular reservas, que como mostraba Martín era el punto más flojo y que veníamos perdiendo. Entonces, la meta que pone el programa es que para fin de año tenés que haber acumulado 4.000 millones, o sea, tenés que tener 4.000 millones más que el año pasado. Como el año pasado terminaste en 2.400 negativas según la medición del fondo, que es algo distinto a lo que a veces informamos los economistas, eso te da que tenés que tener un stock de reservas positivas de 1.600 millones. ¿Sí? Dado que hoy ya venís en marzo, venías en negativo y en negativo fuerte, eso implica que de acá a fin de año tenés que acumular alrededor de 9.000 millones de dólares. Esas son las compras que tiene que hacer el central. Esto no Las- incluye cálculos por desembolsos ni organismos claro, internacionales, nada. O sea, bueno, esto es natural de la balanza comercial que el gobierno tiene que acumular por compra de reservas. exactamente, o sea, no incluye los desembolsos del FMI. Sí hay un ajustador por organismos internacionales. Por eso es que pongo esta segunda parte del cuadro donde vos también en el acuerdo con el fondo, puntos, o sea, digo, en paralelo hubo un acuerdo con Banco Mundial, BID, que van a llegar fondos que son alrededor, fondos sobre todo netos, alrededor de 5.000 millones de dólares de acá a fin de año. El grueso debería llegar antes de junio, julio como máximo, o sea, esos 3.000 millones. Y hay un ajustador. O sea, en el acuerdo con el fondo te dice que si estos fondos de organismos son menores, se puede ajustar lo que es la meta de reservas netas. Por lo tanto, de lo que vos decís, bien de balance comercial, o sea, con el sector privado debería acumular reservas por 5.000 millones.
¿sí? Pero bueno, y que se va a repartir, o sea, vas a tener que de acá a junio acumular alrededor de 2.000 millones. Y en el tercer trimestre, que siempre, recordás, Nico, que hay como un bache porque se va la cosecha y demás, podés incluso perder algo, pero en el último trimestre del año, y ese es fuerte, porque además casi ya no vendrían organismos, tenés que acumular 4.000 millones de dólares. O sea que entre 5.000 y 9.000 millones, dependiendo cómo te termine pegando el ajustador de los organismos, tenés que recaudar, o sea, tenés que juntar. Y esto es un desafío, y ahora lo vamos a ver con cómo funcionan las bandas y este desafío. ¿Por qué? Porque el esquema cambiario, y esto la mayoría lo deben tener en la cabeza, pero repasemos rápidamente, se pusieron, o sea, nosotros veníamos con un sistema de un oficial a un crawling del 1%, un mercado paralelo que se había disparado, como mostró Martín, y se pusieron dos bandas, ¿no? Una banda límite superior a 1.400 a hoy, a 1.000 en el límite inferior, que se va ajustando todos los meses el límite superior 1% y todos los meses 1% por debajo el límite inferior. Eso hace que a fin de año sería a 1.500 la banda superior, 923 la banda inferior. El Banco Central va a comprar, o sea, tiene justamente para sostener esa banda en el piso. En el piso compra y acumula reservas. En el techo de la banda vende, absorbe pesos y vende, y ahí tiene el poder de fuego, y eso es parte de lo que le dio el FMI, ¿no? Un poder de fuego para que sepamos que nos aseguramos que ese techo de la banda no se pasa, con una flotación dentro de la banda, con posibilidad de intervención puntual. En realidad lo que dice es que las compras están permitidas de manera discrecional, porque claro, lo que te decía antes, tiene que comprar el Banco Central, y con posibilidades de venta que técnicamente en el acuerdo con el fondo dice no contempladas, no prohibidas tampoco, ¿no? Y entonces desde el gobierno lo que dicen es solamente se va a utilizar algún tipo de venta excepcional dentro de la banda si, por ejemplo, hay una demanda muy fuerte de algún sector, ¿no? ¿Viste? Cuando se hacen pagos muy altos, entonces que no le agregues demasiada volatilidad. Pero lo cierto es que vamos a tener más volatilidad dentro de las bandas, ¿no? Eso es un esquema de flotación, tiene algo de volatilidad y eso es parte. El debate es hacia dónde va, y ahora lo hablamos. Después, como comentó Martín, fin del cepo para personas humanas, fin del dólar blend, y esto es importante porque va a haber más oferta en el mercado tradicional. Se eliminan percepciones impositivas, o sea, todo para personas humanas podemos comprar libremente. Personas jurídicas, autorizado el giro de dividendos devengados desde 2025, y se va a lanzar, todavía no se lanzó, una nueva serie de Boprial para atender stocks heredados, y las importaciones se flexibilizaron algunos pagos. Pero bueno, este es el nuevo sistema de bandas. Ayer, y es un día, y esto es importante, si bien fue un buen test para el gobierno que ya haya casi una rápida convergencia al centro y una rápida convergencia entre lo que es el financiero y el MULC, la realidad es que es un día, o sea, por lo menos a nosotros no nos gusta anticiparnos con que esto va a ser la tendencia, porque probablemente los primeros días sean de algo de volatilidad. Pero lo cierto es que ayer es como que tendió casi como dos, ¿viste? Elásticos que rápidamente se juntan, y terminó el CCL en 1.245 y el oficial 1.182. O sea que hubo esa, por lo menos primera convergencia con una brecha que se achicó al 5%, pero esto, bueno, fue ayer. ¿Hacia dónde va? La realidad es que obviamente no es que lo sabemos hacia dónde apunta el gobierno y cuál podría llegar a ser un tipo de cambio que estabilice este esquema. Pero bueno, como siempre, nos miramos las referencias, ¿no? No porque sea un tipo de cambio que haya que ir, pero sí para mirar referencias de en otros momentos cuán apreciado o cuán depreciado estuvo Argentina. Cuando vemos, o sea, este gráfico a precios de hoy, de abril de 2025, del tipo de cambio a lo largo de distintas presidencias o de momentos, vemos que cuando tocó esos 1.000, tanto en el promedio 97-2001,
cuando Cristina, por ejemplo, en noviembre de 2015 estaba a 1.000 precios de hoy, pero tenía cepo. La predevaluación, o sea, cuando devalúa, ni bien asume Milei, también estaba en 1.000. O sea, los pisos esos de 1.000 parecerían ser en momentos donde todo daba cuenta de que estabas apreciado, ¿no? Entonces parecería un límite inferior donde la economía argentina no se desenvolvió cómodamente. Por otro lado, ese límite de 1.400 tampoco parece el más alto, ¿no? Digo, no es un tipo de, como un super peso ese 1.400, aunque ahora, o sea, dicho esto, también digo no miremos esa salida de convertibilidad o no miremos el promedio de Néstor Kirchner, que claramente era un tipo de cambio muy, muy alto y además con otra economía, ¿no? Digo, vamos justamente, todo ese set de políticas que te mostraba de ir a una economía más normal, una economía con menor presión del Estado, con desregulación de actividades, con apertura comercial, te lleva a que el tipo de cambio que te equilibre esa economía sea algo más apreciado, ¿no? Digo, con menor peso del Estado, con menor, sobre todo gasto público, te debería Y llevar y estás en un tipo de cambio que flota de manera sucia porque no te permite la compra-venta libre para empresas de dólares, sino que únicamente está haciendo jugar dos variables, ¿no? Los exacto. exportadores, que de alguna manera tarde o temprano tienen que exportar y liquidar, y los importadores que tienen el incentivo en la parte baja a importar más y a medida que el precio sube, por ahí le va a afectar en márgenes porque no pueden descargarlo en el mercado. Pero digo, son esas dos variables las que te juegan, porque la otra está fuera de juego. Exactamente, digo, por eso es que digo, las bandas, cuando vemos de esta historia, incluso están un poco más abajo, ¿no? Digo, pero es cierto que, de nuevo, simplemente esto es una referencia. Cuando estuviste muy cerca de 1.000, algo crujió, y esos 1.400, si la economía está más o menos bien, podría ser un tipo de cambio que funcione, como vos decís, porque tenés una demanda de dólares que todavía está encepada. Pero digo, con el esquema cambiario que se plantea hoy, decimos, bueno, ¿qué impactos, qué incentivos hay en el mercado cambiario para cada uno de estos tres lugares que pueden tener? Obviamente el centro es amplio, ¿no? Digo, tenés una banda que es algo amplia, o sea que acá estamos simplificando, pero si nos iríamos al techo de la banda, bueno, primero obviamente que el techo de la banda persistentemente, ¿no? Digo, si se estabilizaría cerca del techo de la banda o lo testea continuamente, tendríamos un fogonazo inflacionario un poco más alto. ¿Por qué? Porque es una devaluación de un 30% si fuese así. Entonces tendrías esos 10 puntos de inflación adicional en 3 meses, con una menor actividad por caída del salario real, caída del salario real que posiblemente en marzo ya habíamos visto, digo, lo vamos a ver después, pero ya haya pasado, ¿no? Con esa inflación del 3,7 y una tasa que lo corra de atrás. Esto en un mercado más o menos bien comportado debería generar un aumento de expo, por supuesto que todo lo que es agrícola y demás tiene un cierto límite, pero vas a tener un aumento de las expos, cierto incentivo a las expos, sobre todo a expo que hoy te dicen con un tipo de cambio como el que teníamos no podemos exportar, eso te debería incentivarlo. Menor demanda de personas físicas, porque ahí sí somos los únicos demandantes y no vamos a tener mucho poder para demandar a ese techo de la banda. Y el tipo de cambio debería tender a la baja porque la demanda es mayor a la oferta, ¿no? En el mercado que tenemos, como vos decís, con gran parte de la demanda encepada. ¿Cuáles serían las posibilidades que nosotros vemos a una estabilización en ese escenario? Bueno, que encrudezca la guerra comercial, que haya mayor tensión en la devaluación de las monedas emergentes o una caída muy fuerte del precio del WTI. O sea, digo, si el mundo se comporta un poco como las noticias pero encrudece lo que pasó en las últimas semanas, no es que se va a estabilizar en la banda, en el techo superior indefectiblemente, pero sí va a testear, digo, el riesgo que pase eso tiene más que ver con el mundo que con el mercado local, ¿no? El mercado local debería, si testeas para arriba,
igual llevarte al centro. No sé si soy clara con esto. Obviamente el Sí, riesgo ahí de el esto, único comentario, Miri, es vos ponés la tendencia del tipo de cambio a la baja porque mayor demanda que oferta. Sería al revés, ¿no? Mayor oferta que demanda. mayor oferta que demanda, sí, me quedo, discúlpame ahí. Ok. Mayor oferta que demanda. Entonces, y el riesgo político, obviamente, o sea, un techo no sería el escenario del gobierno. ¿Por qué? Porque esto sí tendría un riesgo político por el aumento de la inflación y un incumplimiento de metas, porque en el techo Es- no compras reservas, ¿no? Que es el objetivo del programa con el fondo. Y acá también me quedó al revés, oferta y demanda, se ve que lo hice rápido. El piso tendrías, o sea, si incluso te llegás al piso, ¿no? Que incluso ayer el presidente dijo que deberías ir al piso, o sea, ni siquiera al 1100 que estaba la semana pasada el oficial, o ni siquiera el blend, ¿no? Que estaba más en torno a 1180, que es como No, terminó, 1134 estaba hablando. 1134 que estaba, digo, ni siquiera eso, sino incluso por debajo podría tener, o sea, tendrías un ancla cambiaria aún mayor que la que tenías antes, si vas al piso, pero tendrías un impacto negativo por apreciación. Obviamente con esto no deberías tener liquidación de Expo, y en este caso se daría aún más fuerte esto, porque vos ahí sí podés retener, ¿no? Digo, una cosa es el incentivo con un tipo de cambio alto. Si no tenés más granos, no los liquidás. Ahora, cuando el tipo de cambio no te conviene y tenés los granos, te parás sobre los granos. Entonces, vas a tener menor liquidación de Expo, vas a tener un aumento de las importaciones, aumento de FAE, ¿no? Todo lo que mostraba Martín antes lo vas a tener. Entonces, vas a tener una presión al alza por mayor demanda que oferta, ¿no? Digo, deberías tener eso. ¿Cómo se podría estabilizar en ese piso? ¿Qué camino vemos nosotros en este escenario que muestra el gobierno como supuestamente bien comportado, pero que nosotros lo vemos más difícil? Es que por ahí haya un flujo financiero abundante que te financie la cuenta corriente. O sea, si tenés un flujo financiero abundante, bueno, este aumento de las importaciones o menores expo no sería eventualmente un problema. Igual vas a tener un riesgo ¿Financiero altísimo por con el cuenta de impacto. capital o financiero por carry trade financiero? Ambas cosas. Ambas cosas que, de El nuevo, carry no trade se vemos debería comportar similar a la lógica del techo y piso, ¿no? Digo, en el piso nadie se va a total, jugar a hacer un carry trade, en el techo por ahí sí. exactamente, pero por eso digo, ambas cosas, pero que por eso es que no lo vemos, ¿no? Digo, ¿por qué no lo vemos? Porque por la cuenta capital, como vos decís, vos igual estás encepado. ¿Por qué van a venir grandes capitales? Y el carry lo mismo, tampoco te va a estar conviniendo hacerlo. O sea que no vemos eso de estabilización en el piso. De la misma forma, y en esto creo que es más fácil explicar, si cuando estaba a 1100 perdías reservas, digo, ¿por qué a 1000 vas a acumular reservas? Más allá de que si se va al piso es donde estás autorizado a comprar. Por lo tanto, por eso es que nosotros decimos, bueno, lo lógico es que vaya algo más al centro, ¿no? Digo, que te genere una... y en definitiva era lo que te estaba mostrando los números que mostró Martín, de que esto no cerraba con ese tipo de cambio. Entonces ese piso no debería ser el que te equilibra, y sobre todo te da acumulación de reservas, que es lo que tendrías que ir. Entonces, en el centro, que es el escenario que nosotros vemos como más probable, por lo menos a hoy, es chispas inflacionarias y cierta convergencia a la baja después, o sea, 2 o 3 meses con una inflación más alta, pero después debería poder bajar. En esto la duda más grande o el riesgo más grande político es que si este aumento transitorio te complica lo político o no, o está muy bien comunicado para entender que son 2 o 3 meses y el programa sigue en pie sin ningún problema. Igual hay dificultad para comprar dentro de la banda, ¿no? Digo, no es que va a ser tan simple. Probablemente estos primeros días veamos lo que vimos ayer con el gobierno, sobre todo celebrando la no intervención y enfocándose en el tipo de cambio, pero no hay que olvidarse que de acá a junio hay que comprar reservas, o sea que en algún momento vamos a tener que empezar a ver compras de reservas más allá del tipo de cambio. Y ahí, bueno, ¿A entonces qué la te referís, perdón, a qué te sí, referís con la no intervención? Y entiendo y comparto la dificultad del gobierno de comprar. Esto es pura oferta-demanda y que haya más exportadores que importadores y en el saldo diario me quede un saldo positivo, pero es exacto. marginal, digamos, ¿no? Porque
No es que estás con un tipo de cambio crawling que sí o sí pagás todo lo que vendan en ese precio. Exacto. No, puede ir comprando porque en el acuerdo en el fondo dice que se puede comprar discrecionalmente, o sea que si por ahí ves que esa demanda y oferta tiene, bueno, tenés un exceso de oferta, como el Banco Central podría comprar algo y generar cierta estabilidad incluso adicional. Es cierto que de acá a junio lo que tiene que juntar te da un promedio diario en torno a 30 millones diarios, pero no es menor, digo, dando lo que vos decís, digo, no es que tiene tanta capacidad de compra. Y y el escenario que dice más el presidente, de decir, bueno, compro en el piso de la banda, ya dijimos por qué no lo vemos estable. Entonces, la meta de acumulación de reservas es la meta que va a haber que ver, además del tipo de cambio hacia dónde va, ¿no? ¿Y Eh, qué franja es centro? Piso techo del centro. ¿Qué franja es? Piso techo es 1250, sí, 1200, 1270, o sea, es más en línea con lo que ya tenías de blend y un poco más, ¿no? Dependiendo, eh, o sea, un poco más del blend para liquidar, ahí te deberían liquidar y tampoco a eso te debería generar unas FAE muy altas. Todavía eso hay que testearlo. Ok, pero sería, digamos, para ampliar la banda dentro de la banda, entre el blend y ponerle 1250 a 1270. Entre Exacto. En 1150 y realidad, 1250. entre el blend y el CCL que tocó la semana pasada, que fue tocada también por un poco de pánico, por eso es que lo ponemos un poco más abajo, ¿no? Ok, Ese 1300 o incluso 1330 que tocó, lo vemos un poco alto porque tuvo que ver más de ruido, de decir, bueno, me cubro y pago lo que sea, pero por ahí no hubiese sido un precio que se pagaba realmente. Entonces, por eso que lo ponemos un poco más abajo, ok. ¿sí? Pero bueno, lo dejo a Jota, no sé si con esto aclaré algo, el panorama y lo dejo a Jota para la recomendación más de activos. Dale, muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, más que nada para referencia nomás, si consideramos la inflación que espera el mercado contemplando la cotización de la LECAP T15 de 5 y el bono SER TZX de 5, podemos proyectar con los precios de hoy, con las bandas de tipo de cambio nominal esperadas para fin de año, cuánto sería el tipo de cambio real multilateral al cual estaría el dólar. Fíjense, hoy, como decía Mili, lo podemos ver en gráfica, estamos en precio promedio, lo que fue la presidencia, los 2 primeros años de Macri. Hoy por hoy, el mercado, con la comparación de LECAP y LECER, espera para de acá a fin de año, o sea, desde abril hasta diciembre, una inflación del 27%, coincide con, si es que cerramos el año, con la devaluación de tipo de cambio nominal desde los 1196 que estamos ahora hasta lo proyectado de los 1519, con lo cual, si llegamos a terminar el año, que obviamente va a depender del resultado electoral, en la banda superior, estamos prácticamente en un tipo de cambio real multilateral de los 1200 que tenemos hoy. Si llegara a terminar el año con un buen resultado electoral, obviamente la inflación va a ser menor del 27%, pero bueno, hoy el mercado te dice que es 27%. A precios de hoy, el cable, si terminamos en el límite inferior, serían 860 pesos, con lo cual, bueno, volveríamos al 1 a 1. Es factible, me parece raro, pero bueno, la realidad nos muestra esto que es bastante desafiante, como decía Mili, el esquema actual planteado. El gobierno apuesta a secar la plaza y lo que está pasando, que le pueda jugar en contra, es lo que vino pasando en los mercados internacionales, ¿no? Toda la convulsión de las políticas adoptadas desde el Liberation Day de Trump, que generaron un salto muy fuerte en los spreads de los bonos de riesgo contra los treasuries. También los treasuries, lo que se esperaba que sea un flight to quality no pasó, estaba cotizando en 4.40 la 10-year desde 3.90 que llegó cuando anunciaron estas medidas. Y fíjense lo que se ve en la gráfica, que es lo importante, el spread de los triple C
de estar 500 puntos básicos contra los Treasuries, ahora se fue a 824 puntos básicos, y de los B a los cuales queremos aspirar, el riesgo país, o sea, el riesgo país, el spread estaba en 250 puntos básicos y ahora se fue a 422 puntos básicos. Hoy por hoy cotizamos por debajo de los triple C, que es en el gráfico que estamos viendo acá. Fíjense en la línea roja, es el riesgo país. Riesgo país cerró, si mal no recuerdo, en los 740 puntos en el día de ayer, una compresión muy fuerte que hubo, que ahora lo vamos a ver en los bonos. Está cotizando por debajo del spread, nuestro riesgo país de los triple C, un spread de menos 84 puntos básicos. Está pasando esto que decíamos que nos íbamos a meter entre los spreads de los B y de los triple C. Ahora, para llegar a los B, tendríamos que comprimir 318 puntos básicos. Es muy difícil que lleguemos a los B, pero sí me parece que podríamos esperar con el paquete que se anunció, y si es que, bueno, vamos a ver, vuelve a comprar dólares, que va a ser un desafío, pero para que lo haga debajo de la banda inferior. Ayer Milei en la entrevista con Fantino mencionaba que no pensaba intervenir entre las bandas, entre los 1000 y los 1400. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, si llegara a comprar reservas, yo creo que un riesgo país intermedio entre el spread de los triple C y los B, nos diría un riesgo país de 620 puntos, con lo cual tendríamos para comprimir 120 puntos de la situación actual. La verdad que lo que vino pasando en el mercado internacional nos condiciona la compresión que podemos tener en el corto plazo por el salto de las tasas que ustedes vieron. Pero bueno, estamos en esta circunstancia donde podemos aspirar a un riesgo país de 620 puntos, y acá es medio elige tu propia aventura si querés estar en el tramo largo pensando que en el futuro vamos a tener mejoras de calificaciones de riesgo y vamos a comprimir mucho más. Hoy por hoy la foto te muestra que estamos en niveles similares a los triple C sin tantos conflictos. Tramo largo comprimió muchísimo, fíjense. 11,4 está rindiendo el G35 en línea con, bueno, Nigeria, Egipto, Pakistán. La idea es salir de este barrio. Si llegáramos a comprimir a la curva promedio, ahí el que más tiene para ganar es el GD38, pero sinceramente no hay mucho más para ganar en lo que es tramo largo y de lo que es tramo corto, en parte por la fuerte suba que hubo en el día de ayer. Fíjense, quedó la curva completamente aplanada, lo podemos ver en el gráfico superior derecho. El salto que tuvieron en los bonos podemos ver en la gráfica inferior, donde prácticamente nos retrotraímos a precios de comienzos de febrero. No son los precios de enero, cuando prepago del cupón estábamos en riesgo país de 560 puntos básicos. Pero bueno, esto nos lleva a pensar de que acá podemos ver cómo quedó la tabla. Sí es notable la compresión que hubo. Nosotros veníamos hablando que se venían ampliando spreads entre los soberanos y los bopreales y los subsoberanos, con lo cual convenía empezar a rotar a lo que es soberano. Ahora se invirtió eso. Fíjense, la demanda ayer no estuvo por los bopreales, más allá de que los fondos del Fondo Monetario Internacional vayan a reforzar las reservas del Banco Central. Estuvieron básicamente en el tramo largo, que tuvieron subas, lo podemos ver en el gráfico en la columna a la derecha. El G35 terminó subiendo con precios de BIMA en dólares 10,1%, el L35 también, el G38 8,9%, el G30 6,1%. Ahora bien, hoy por hoy los recursos, este paquete de asistencia te daría financiamiento hasta fin del 2026. El flujo, volvemos a repetir lo que comento siempre, el flujo a cobrar hasta que termine la presidencia de Milei, en el caso de los tramos cortos, obviamente es mucho mayor. En el G30 es 61,1% contra el 15,5% del G35, que paga cupón bajo y no paga ninguna devolución de capital. Y si tuviera que apostar a un escenario a futuro en el corto plazo, sería una normalización de la curva en donde tramo corto comprima más que el tramo largo y tengamos a lo sumo una ganancia similar en lo que es tramo corto y tramo largo, con la salvedad de que
dado los desembolsos conocidos, me siento mucho más seguro en el tramo corto. Acá fíjense, para ganar en el tramo largo tenemos que pensar que la curva va a ir un dígito, lo cual me parece desafiante después de las elecciones con un resultado electoral favorable al gobierno. Ahí puede llegar a ser, pero bueno, hoy por hoy les Una diría pregunta, ¿cómo que te vean más imaginas en la el tramo. dinámica? Perdón, ¿cómo te imaginas la dinámica, digamos, si el gobierno entre bandas compra poco porque dice que compra en el piso y también los bonos necesitan ver incremento de reservas para poder seguir mejorando en precios, ¿no? Para llegar a, digamos, los 500 puntos que Milei ayer también se refirió en la entrevista con Fantino. ¿Cómo te imaginas esa dinámica? ¿Cómo juega eso en la expectativa? Lo que va a ser clave, obviamente, es la compra de reservas. Obviamente tiene la potestad de comprar entre medio reservas. Va a apelar también a los 2 billones del repo que anunció, que seguramente como va a salir con el colateral, como fue el que ya emitieron, ¿no? De Bopreales, va a terminar con una tasa inferior. Ahora bien, yo te diría que entramos en un trimestre que estacionalmente es favorable, como para tener buenas noticias, y el gobierno está secando la plaza de pesos, que es lo que podemos ver. Ahora vamos a ver en los gráficos, que te muestro un poco más adelante. Obviamente va a ser clave que compre reservas. Si no compra reservas, puede llegar a empezar a haber dudas y puede pasar esto de la formación de activos externos que decía Mili antes de las elecciones, que obviamente complique todo este escenario del gobierno. El gobierno apuesta a secar la plaza de pesos para que el aumento de demanda de pesos te genere venta de reservas y que lo compre el Banco Central. Es el desafío, el precio a tener en cuenta, pero ya lo está haciendo. Estuve hablando con amigos de mesas de primeros bancos, están desesperados por el corte de la línea de repo. Es verdad que está con una tasa muy fuera de mercado, 33%. Ahora lo vamos a ver. Y es la apuesta a futuro. Ahora bien, la verdad, teniendo un paquete de asistencia importante, teniendo equilibrio fiscal. Vamos a ver cómo deriva esto. El escenario internacional se complicó. Obviamente con otro escenario internacional hubiera sido mucho más factible que esto pase porque tenías los mercados internacionales abiertos para colocación de deuda y podías llegar a esperar algún ingreso de capital que te ayude a que esto pase. Hoy por hoy está por verse, estaban colocaciones de subsoberanas en cartera, Córdoba, Cava. Vamos a ver si se tranquiliza el mercado internacional, pero bueno, esto es veremos. Entramos en el trimestre que estacionalmente suele comprar reservas. Vamos a ver si es que lo hace. Es verdad que hubo mucha demanda anticipada por la percepción de que iba a cambiarse este esquema cambiario. Esto, bueno, sigo con la gráfico porque me parece que no, me estoy quedando sin tiempo. Ahora lo vemos en lo que es pesos, como para reforzar eso. Los spreads comprimieron muchísimo soberanos, subsoberanos, algo variaron, pero bueno, pasa esto que les comentaba, cuando empiezan a achicarse los spreads entre soberanos y subsoberanos o bopreales, conviene empezar a mirar otros instrumentos. Acá en este sentido les diría que Córdoba 24D, el bono de Córdoba 2027, que rinde 12% con precio de ayer, es como para mirarlo. Y esto era en línea a lo que te decía, la verdad que no hay pesos en el mercado. Fíjate el stocks de lo que son las LEFI, que continúan devengando tasa de política monetaria al 29%. Esa talla, la verdad que ya no sirve para mucho. El stock de LEFI está en mínimos históricos. En privado es 1,6 billones de pesos, no por nada. Ayer no llegaron a rolovear todo el vencimiento de deuda, consiguieron 5 billones de 6,6 que se vencían. Ya el Banco Central anunció a los bancos que no le iba a renovar los pases activos. Se están por vencer en estos días hasta el lunes 410 billones de pesos, no por nada. Uno ve los plazos fijos online a minoristas que publica el Banco Central y bancos de primera línea, entre ellos el Galicia, está ofreciendo 37% de tasa a los clientes. Banco Nación está ofreciendo un poco más que eso. Esto es lo que está haciendo el gobierno, apostar a secar de pesos en la plaza. Y bueno, y a esta estacionalidad que te comentaba, ¿no? Vemos cómo quedó las curvas pesos y SER. Yo les diría
hay que aprovechar este salto inflacionario por la transición. Hay instrumentos SER que la verdad que me gustan. Ayer, bueno, tuvimos esta situación que la tasa de caución llegó al 44%, terminó cerrando, si mal no recuerdo, en 36%. Esto le terminó presionando a los bonos al cierre de la jornada, pero tenemos instrumentos como el TZX de 5 rindiendo SER más 3,9% con vencimiento al 15 de diciembre de 2025, que es muy interesante. TX26 puede ser una alternativa. Es verdad que ahora los primeros días de mayo paga el 20% de la amortización de capital, con lo cual no captarías todo el salto de la inflación que se viene para abril y mayo. Y bueno, lo que es LECAPS, ayer tuvieron una suba muy fuerte con la apuesta de el desplome inflacionario más adelante. Ahí vemos cómo quedaron las tasas. La verdad, si uno lo Otra, ve... una pregunta. Esta semana, según entendemos, el Banco Central no está interviniendo en lo que es el mercado de pases, razón por la cual las tasas de caución se convergen o se dispararon un poco. Eso vemos que la semana que viene y para adelante se debería normalizar un poco, pensando en una cartera un poco más estable en pesos. Yo las veo presionadas para arriba, y es la apuesta del gobierno, ¿no? Secar la plaza de pesos no por nada te decía, todavía tenés los vencimientos de estos pases activos, 410 billones, los bancos están subiendo lo que es la oferta para plazos fijos, para buscar fondeo, no tienen mucho stock del EFI al cual apelar, que es lo que te mostraba y está en el gráfico a la derecha, con lo cual... Yo no apostaría a una baja de la tasa. Es verdad que no modificaron la tasa de política monetaria del 29%, pero hoy por hoy es irrelevante por el hecho que el stock del EFIS está en mínimos y lo que ajustaba, que era un spread respecto a los pases activos, ya el Banco Central les dijo que no los va a renovar, con lo cual no van a tener esa línea de fondeo los bancos. Y bueno, esta sequedad de pesos es parte de la estrategia del gobierno como para aspirar a llegar a la banda inferior de 1.000 pesos y ahí sí generar, satisfacer este aumento de demanda de pesos comprando dólares a los privados. Si tiene probabilidad de éxito, O sea dada que la circunstancia que te decía, la estrategia de pesos del gobierno es presionar digamos, que no haya pesos suficientes, tal que los pesos que hayan se vayan a comprar instrumentos en pesos, que bajen los rendimientos y que por ende terminen forzando la compra o la venta de dólares de exportadores por la falta justamente de pesos para hacer importaciones. ¿Esa sería la claro, lógica? tasas altas, interesantes, obviamente que vas a tener datos de inflación superiores, pero hoy por hoy el que está colocando los pesos más que nada está viendo qué hace el dólar. Y la verdad, el que está encepado, que podía llegar a generarte una demanda muy fuerte de dólares, sigue encepado, que son las empresas con los dividendos acumulados de los ejercicios anteriores, la deuda comercial previa, que todavía no puede salir. Hay algunos jugadores que podrán optar por directamente ir a contado con liquidación. Están las restricciones en cuanto a la máxima cantidad de compra posible por los no residentes, con lo cual hay mucha limitante en parte por lo que es la demanda que podés tener y bueno, faltan pesos, o sea, quieren convalidar tasas de interés en términos nominales altas para que te genere de alguna manera menor incentivo a irte al dólar y obviamente se genere una mayor demanda de tenencia de pesos para aprovechar las tasas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente la curva, fíjate cómo se invirtió de lo que es las LECAPS. Acordate que estaba aplanada hasta antes que se conociera todo esto. Ayer obviamente tuvimos una compresión muy alta de lo que es el tramo largo, en parte por esta expectativa de desinflación. Los duales tuvieron un salto muy importante. Ahí están las tasas efectivas mensuales, considerando nada más el concepto de tasa fija, que ahora están en niveles
de 2,65%. Pero bueno, la verdad que, si mal no recuerdo, la TAMAR estaba en niveles de 32% y el gobierno apuesta a que siga en niveles altos, por lo menos en términos nominales. Y bueno, acá vemos lo que es cómo quedaría en base a la curva de futuros. Dólar Link obviamente ajustó enseguida. Fíjate los rendimientos terminan siendo del 9% en los vencimientos hasta diciembre del 2025, un poco menos en rendimientos del 2026, con la brecha del 4% ya no tiene tanto atractivo. Lo que es los futuros, todo lo que pasa después de julio hay que tomarlo con pinzas. Ahí están los precios con la devaluación esperada. La verdad que el volumen operado es bajo. Sí le tendría más referencia a los tipos de cambios nominales por arbitraje de bonos. Ahí hasta hasta el 30 de junio, el tipo de cambio que supone el mercado es una devaluación de los actuales 1.196 que cerró ayer a 1.270. Esto es una devaluación de 6,2%, considerando las tasas que cerraron el S30J5 y el TZB25. Este mismo ejercicio aplicado al 15 de diciembre te da una devaluación esperada de 1.425,6, por debajo de la banda superior de 1.519. Es una devaluación de 19,2% esperada. Estos son con el S15 de 5 y el TZB de 5, y suponiendo este mismo ejercicio al 30 de junio del 2026, ahí sí, bueno, el tipo de cambio nominal es de 1.667, el esperado, que sería una devaluación de 39,4%, que bueno, ya es obviamente mucho más largo en el tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero hoy por hoy el consenso del mercado, por lo menos a estos precios, es que vamos a cerrar el 2025 por dentro de las bandas que fijó el gobierno. Y bueno, lo que es el mercado accionario, voy a ir rápido porque ya se nos pasó el tiempo. El 23 de marzo venía comentando que el VIX había tocado 30, pero que no era señal de que iba a tocar un pico. La verdad que con la situación del Liberation Day tuvimos una baja tremenda. El Standard Poor's se fue a 4.700 puntos, el VIX se fue a 60 puntos. Veníamos diciendo que la posición técnica era mala, se está depurando. Fíjense cómo están cayendo la tenencia de los stocks de los inversores individuales. Había llegado a 72% de la cartera, ahora 66%. Lo lógico que para pensar en pisos esté en niveles de 62 a 64. La situación internacional me parece que va a ser un condicionante para lo que pase en el Merval. No obstante, la verdad, lo que se conoció fue muy bueno para las acciones, fue muy bueno para el Merval. Pero bueno, el riesgo que tenemos es que siga el desarme de las posiciones que habían entrado una vez que ganó Trump. Por suerte se depuró, ya salió el 22,5%. Esto es mirando el ETF, el ARGT. Ahí podemos ver marzo y abril, en este periodo de volatilidad que hubo, se fueron 125 millones. No esperamos, obviamente, es muy prematuro hablar de una calificación de emerging market desde la situación de Standard Loan que tenemos ahora por el Morgan Stanley Composite Index. Recuerden que siguen las trabas para los no residentes, eso les juega en contra. Podría, para lo que es acciones, entrar, pero vía los ADR, que es lo que pasó en el 2018, pero recuerden que se tomó 2 años desde que salimos del cepo completamente en el 2016 hasta abril del 2018, que entramos en el Emerging Market Index, con lo cual no creo que se apuren. Y lo que es los bonos, para integrar la cartera de bonos en pesos, en donde sí hubo muchísima demanda y mucho ingreso de fondos en el 2016. La verdad que con esta circunstancia de cepo, esperar eso yo no lo haría. Pero bueno, volviendo a lo que es el mercado, la verdad que estamos en una situación donde no aguantó el soporte que veníamos hablando de la media móvil de 200 ruedas en 1.700 puntos, se fue a levemente por debajo de 1.500 puntos. Ahora te está dando con el tipo de cambio promedio $1.890 del Merval.
Lo que pasó, las variables riesgo país obviamente ayudó muchísimo por la compresión que hubo, la perspectiva de la brecha al 4% es clave, es buenísimo. Obviamente los más beneficiados son los bancos y las reguladas, que son los grandes ganadores por la quita del cepo. Obviamente la tenencia de brecha afectaba, más que nada por lo que es ratios y por la perspectiva de ganancias en monedas duras, a las cotizaciones de las acciones. Yo creo que podemos llegar a tener, si es que el escenario internacional se mantiene contenido, podemos llegar a volver a aspirar a niveles de los 2.300 puntos que habíamos registrado en el Merval de enero. Obviamente va a depender que el Banco Central vuelva también a comprar reservas, que bueno, este momentum se mantenga. Es verdad que lo que es energía ya empieza a limitar el entusiasmo que genera por la situación del petróleo. Ayer la OPEC hizo una revisión a la baja del aumento de demanda esperado para el 2025. Esperaban un incremento de 1.450.000 barriles, lo llevó a 1.300.000 barriles. Vamos a ver si esto revé la cuota de aumento de oferta de 466.000 barriles en mayo. Después hoy hubo un informe de JP Morgan bajando las expectativas del Brent a $66, desde 72 que tenían, y mencionando que hoy por hoy ya no tenés el piso que te generaba la recomposición de las reservas estratégicas de Estados Unidos, que en la presidencia de Biden venía comprando por debajo de $70 el Brent. Ahora menciona que de hacerlo Trump lo haría con precios de WTI por debajo de $50. No obstante, por el ajuste que tuvieron los precios del sector energético, la verdad que vista a un precio de realización de $60 el barril, estás con una EBITDA de 1.400 millones de dólares, con lo cual te da una enterprise value EBITDA de 3,4%, incrementando la producción 40%. Me parece que es como para mantener Pampa. También lo mencionamos, la producción de petróleo que no pesa este año la tiene hedgeada al 72%, y con esta suba está cotizando, si mal no recuerdo, Enterprise Value EBITDA de 4,2%. Hay otras circunstancias, lo van a tener en el informe que mandemos ahora en el House View como para verlo más detallado. La verdad que transportador de gas del norte, lo hablábamos en el Morning Call el viernes, está con ratios interesantes. Va a recibir 100 millones de dólares entre una cuota de lo que era la demanda que tenía con YPF, que llegó a un acuerdo para cobrar poco menos de 200 millones de dólares, ya cobró 100 millones de dólares, y va a cobrar 60 millones de dólares de 100 millones que arregló con Metrogas Chile. Eso le va a generar que esté cotizando en ratios de 3,5 Enterprise Value EBITDA, tiene la revisión tarifaria integral por delante, la reversión del loop de los gasoductos al norte y expectativas de exportaciones de gas a Brasil y a países limítrofes que le genere un aumento de lo que es el rendimiento. Y Bima, comentábamos ahí la expectativa con lo que es el dividendo que se produjo, el corte de cupón en el día de ayer. Hubo renovación de autoridades, ahora el amigo Claudio Suchovsky es presidente, Ernesto Alaria vicepresidente. Me parece que es un buen cambio de aire para lo que es el directorio y para lo que es la acción. Y bueno, la verdad que termina siendo otra de las activos como para tener en cuenta en esta circunstancia, en donde obviamente el escenario internacional se complicó, de alguna manera nos condiciona, pero dado por la recuperación de la actividad económica, la eliminación de la brecha y bueno, la baja del riesgo país que hubo y que esperemos que se mantenga, son todos buenos drivers para las acciones. Por eso veníamos hablando de ya 1.700, era un soporte del Merval que nos gustaba, nos parecía lógico. Ahora estamos en niveles de 1.890, y bueno, es como para ser selectivo, pero es como para aprovechar. Con esto dejo, no tengo mucho más para presentar. Bueno, ahí están las tablas, lo van a ver en la presentación. Estos son datos trailing, vamos a ver los resultados que vengan ahora en el primer Q del 2025. Y bueno, dejo acá.
Gracias, Jota. A ver, muy rápido, a modo de resumen, el incentivo del gobierno es tener tasas altas para evitar que las personas humanas se pasen a dólares, seguir manteniendo las tasas de financiamiento altas para que las mismas empresas se dediquen a liquidar y no acumulen o no acumulen importaciones para futuro, y eso haga bajar de alguna manera también el precio del tipo de cambio o ir hacia la parte baja de la banda. Eh, en cuanto a las tasas, ahí vos comentabas muy rápidamente el tema de los puntos de equilibrio que tienen los bonos en pesos y los dólar link, apuntando a la parte más superior de la banda para mediados y fines de año. Hay que ver dónde se neutraliza eso. Eso es un poco divergente en cuanto a lo que vos comentaste. Y por otra parte, el beneficio que tiene, obviamente, la deuda bajar dólar, soberana y subsoberana, y en segunda instancia, las empresas reguladas y bancos frente a una apreciación de la moneda, ¿no? El resto de los sectores, claramente, exportadores ganan, importadores sufren un poco más. Sí, 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 sí. Bueno, y vamos a ver cómo se da esa dinámica. La verdad que ayer, obviamente, fue un día eh, complicado, ¿no? Estas son las fotos como quedaron los activos financieros. Obviamente van a reverse a cómo se vayan dando los datos. Son escenarios estáticos. La dinámica acá, la verdad que vienen cambiando las cosas de una manera que seguramente cuando nos veamos vamos a tener que cambiar por lo menos algunas cosas, pero bueno, hoy por hoy el gobierno apuesta a eso. Yo sí, como les diría, me parece que por la sequedad de pesos le va a jugar a favor y la estacionalidad esta en cuanto a las liquidaciones es la apuesta que hace el gobierno. Me parece que va a haber jugadores que van a optar por hacer carry, eso va a jugar a favor, y el potencial de demanda fuerte que podía llegar a tener de dólares por levantamiento del cepo no pueden comprar, con lo cual. Perfecto, buenísimo. Martín, Mili, no sé si quieren agregar algo más, o ya estamos un poco pasados hoy, disculpen la demora, pero había mucho para meter. No, no, digamos, recordarles que esto lo van a tener en nuestra página la semana que viene, ya bien escrito, quizás con un poquito más de oxígeno, con 3 días un poquito más para ver un poquito, que aplaquen un poquito las aguas y escribir más tranquilos, ¿no? Pero más o menos conceptualmente creo que se llevaron la idea de, bueno, esta por la ancha avenida del medio que nos están marcando. Así que bueno, por mi lado, será hasta la próxima. Buenísimo. Bueno, muchas Bueno, Gracias, gracias por Martín, Mili, participar y hasta la Jota, próxima. gracias a todos. Gracias. hasta luego. Estamos viendo. Hasta luego.